Hola a todos, bienvenidos a este webinar de IBM Systems. Hoy vamos a hablar de los desafíos de TI de 2020 y hacia 2021 y el rol de la multinube híbrida. Y tenemos unos invitados súper especiales, solamente quiero hacer una breve introducción y comienzo diciendo que la nube triunfó. Hoy, organizaciones de todos los tamaños y sectores la han adoptado incluso para sus operaciones críticas. Hacia 2010, 2011, cuando la nube llevaba poco tiempo, había mitos, desconfianzas, se temía por líos de seguridad, la disponibilidad cuando Internet fallaba, etcétera. Esos mitos y esos temores son historia. Se evidencia que esa vieja expectativa de que la nube desplazara la infraestructura local, de todas maneras, no era realista. Las organizaciones hoy, 2020, cuando la nube ya es madura, siguen contando con tecnologías on-premise o tecnologías en sus oficinas, en sus instalaciones. Y esto, creo yo, no va a cambiar. Un estudio reciente de Forrester Consulting, la clave de la estrategia multinube híbrida empresarial, muestra que entre 350 líderes de TI de distintos países del mundo, el 90% considera que la infraestructura local sigue siendo un componente crítico para sus organizaciones y para su estrategia de nube híbrida. Así que no pelean, se complementan. Consecuencia de esto, o consecuentes de esto, las organizaciones siguen invirtiendo en su propia infraestructura de TI, casi a la par con las de la nube híbrida y pública, y sin embargo, no es excepcional que cuando la infraestructura empieza a envejecer, empiezan los problemas. Hay presiones desde la alta gerencia para que se migre a la nube o para que se aplace esa reinversión en hardware. Y esa decisión suele venir acompañada de consecuencias indeseables. Creo que cuando los problemas llegan de una sola vez es menos problemático porque se buscan soluciones y se hallan las respuestas a eso que está pasando. Sin embargo, cuando esto empieza a pasar porque se venció una licencia, porque se venció el soporte a un servidor y empiezan a aplazarse decisiones, esa incapacidad de tomar decisiones empieza a generar problemas, se empiezan a incumplir tiempos, se empieza a perder productividad, hay lentitud en los procesos y todo esto ocurre tan lentamente que solo se dan cuenta en los tomadores de decisiones cuando la cosa está muy complicada. Así que en esta problemática de, por un lado, la obsesión por la nube de un lado, por el otro lado, la tardanza en la reinversión y en la actualización de los sistemas, nos encontramos hoy, en 2020, con problemáticas, pero también con soluciones y alternativas, y la multinube híbrida es una respuesta. Así que, para comenzar, tengo unos invitados muy, muy especiales que han trabajado y vivido estos temas durante décadas, así que los voy a presentar muy brevemente. Nati Velázquez es Storage Product Manager en IBM. Nati, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a toda la audiencia. Encantados aquí de hablar sobre la multinube híbrida y cómo este desafío del 2020 lo hemos afrontado y cómo el 2021 vamos a llegar con toda. Muy bien, Nati es ingeniera electrónica de la Universidad Santo Tomás, tiene especialización en gerencia de mercadeo y ha trabajado en el sector TIC ya por 2 décadas, Nati. ¿A qué horas? Sí, Los sí, 15 sí. años más recientes en IBM y con énfasis en soluciones de procesamiento y almacenamiento. Así que bienvenida de nuevo, Nati, y presento a Jairo Reyes, Brand Manager de Servers en IBM. Jairo. Un saludo muy especial a todos, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente con todo el ánimo, como dice Nati, para emprender, revisar este año 2020, un año bien, bien extraño, pero proyectarnos hacia el 2021, que es el que esperamos traiga todas las cosas buenas. Muy bien, Jairo es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional con estudios en gerencia de proyectos y lleva, si mis cuentas no me fallan, 23 años en el mundo de la tecnología y casi todos en IBM y casi todos con foco en soluciones de procesamiento. ¿Dije la verdad, Jairo? Sí, todos, todos. Salí de la universidad y entré a la compañía y desde entonces trabajando con temas de procesamiento. Muy bien. Bueno, empecemos esta conversación y para arrancar, ¿cuáles son esos dolores? Yo hablaba de algunos pequeños dolores, pero seguro que ustedes los ven y los presencian y tal vez los solucionan con mucha frecuencia. ¿Cuáles son esos principales dolores TI de las organizaciones en Colombia? Nati.
Bueno, pues la verdad, en el área de almacenamiento específicamente tenemos dos dolores grandes. Uno es el crecimiento exponencial de los datos. Para nadie es un secreto que cuando se trata de buscar economía en TI, los datos no ayudan mucho porque son el primer desafío de cualquier gerente de tecnología. ¿Dónde voy a guardar mis datos? La capacidad de almacenamiento en la nube pública nos da la ventaja de que tenemos casi que ilimitados todo el tema de guardar información. Nos da la posibilidad, por ejemplo, de tener temas de bajo costo como de data center, temas de refrigeración y energía, reemplaza muchos de estos temas. Es una facturación mensual, pero también tiene un gran desafío. Cuando yo llevo gran información a la nube y después necesito usarla, después necesito recopilarla, como dicen los ingenieros, necesito bajarla, ahí hay unos costos asociados que seguramente no se contemplan cuando se hace el análisis y las grandes organizaciones después pues, tienen estos dolores de cabeza. De igual forma, revisar en dónde guardo la información, cómo la guardo, qué es la mejor solución para mí, es uno de los puntos muy importantes en el tema de las grandes empresas. Tienen que entender, cada empresa tiene que entender qué es lo que tiene a su interior, cómo tiene su infraestructura, para así saber en qué momento ir a la nube pública y en qué momento empezar a trabajar en una solución on-premise o una nube privada y poder hacer esa unión entre la multinube híbrida. El segundo punto, y no menos importante, es todo el tema de seguridad de la información. Este tema tiene dos aristas fundamentales. Uno es la alta disponibilidad. Los clientes siempre tienen que tener la información en el momento en que la necesitan, cuando la necesitan, y cuando hay alguna caída que sus RPOs y RTOs siempre tiendan a cero. Y el otro punto es el tema de ciberseguridad. Todos sabemos que un bache de seguridad en donde pueda entrar un hacker, en donde una persona de mi misma empresa haya podido violar los temas de seguridad, no solo repercuten en malestares en mis clientes, sino que en empresas tan grandes como lo hemos visto en el pasado, repercute en la imagen, repercute en todas las acciones porque comienza a bajar la acción y repercute 100% en su imagen. Esto trae como consecuencia también temas legales, vienen demandas, vienen sanciones. Entonces, estos dos puntos son los más importantes que tienen a nivel de almacenamiento las grandes empresas y deben aprender a conocer toda su información, no solamente desde el lado de hardware, sino desde el lado de las aplicaciones, desde el lado de los sistemas operativos, para poder empezar a trabajar en consecuencia y no irse, como tú lo comentabas anteriormente, a la nube porque es la moda o porque es lo que está mandando el mercado, sino tener un análisis claro de dónde pongo mis datos y cuál es la mejor forma de llevarlos. Nati, las organizaciones hoy cuentan con los datos que son una bendición y tú lo mencionas como el primer dolor. ¿Qué hacer con esos datos? En Sí, Colombia ese dolor es muy marcado, lo mencionaste de primero, pero ¿es creciente o las empresas están empezando a entender cómo resolverlo? son dos puntos. Es bien creciente el tema de los datos, es exponencial. Para nadie es un secreto que la información cada vez crece a pasos agigantados y sin ir más lejos y sin tener que ir a una empresa, miren ustedes cuántas fotos toman para una sola pose, cuando antes teníamos el rollito y teníamos era que tratar de guardar las 36 fotos que me permitía el rollito fotográfico. Si eso sucede en una persona, en una persona, digamos, normal, imagínate cómo va a suceder. Tú tienes una información muy clara y es que la información o los datos son el activo fijo de toda empresa. Ahora, uno de los dolores, como yo te decía, es dónde guardar la información, pero al mismo tiempo, cómo uso esa información que tengo para beneficio mío, para beneficio propio. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar mis históricos para hacer un análisis del comportamiento de mis clientes, entender cómo están comprando, entender cuál ha sido el cambio a nivel en la historia de mi empresa y así poder actuar en consecuencia, no solamente en temas de facturación, sino en términos de mercadeo, en términos de nuevos productos. Es un desafío dónde guardo la información, pero eso no quiere decir que la información sea mala. Todo lo contrario, es mi nuevo capital de trabajo a nivel de empresas en donde yo voy a poder eh, manejar y administrar mejor todos mis productos y servicios hacia mis clientes finales. Perfecto, Nati. Jairo, seguro que hay muchos más dolores. ¿Qué opina de estos dos que ha dicho Nati y cuáles son los que usted aportaría a ese listado de lo que más preocupa y angustia a muchos empresarios en Colombia?
No, totalmente de acuerdo con Nati en esta problemática. Al día de hoy las organizaciones sienten esta presión, los dolores o particularmente los retos que están viviendo las personas de tecnología en las organizaciones es total. Este año en particular se fue exponencialmente porque todas las empresas están y todas las organizaciones y los grupos directivos buscan el tema de la transformación digital y el tema de poder tomar provecho de estos datos y este crecimiento de datos y convertirlo en información y realmente información actuable, información que sirva para tomar decisiones dentro de la organización, para hacernos más competitivos, para permitir que poder sobrevivir ante las problemáticas que existen hoy. Entonces, efectivamente, todo esto viene enmarcado con unos procesos que ya venían de antes y que ahora se exacerbaron, que es el tema de la reducción de costos y la posibilidad de ajustar los presupuestos a los resultados de las compañías y efectivamente a la eficiencia que se pueda tener. Las compañías, particularmente las personas de IT hoy, tienen un portafolio gigantesco de opciones con la llegada de la nube en su momento y ya después de más de 15 años de adopción de nube pública, empiezan muchos a notar las problemáticas que existen dentro de este proceso, que no es una panacea o no es la solución final, sino que tiene que ser combinada con otras estrategias. Y ahí es por lo que surge y lo que en IBM llamamos la multinube híbrida, una real arquitectura que combina los beneficios de las nubes públicas, que efectivamente consideramos deben ser parte de cualquier estrategia de arquitectura, con las temáticas de las nubes privadas que han ido evolucionando muchísimo. Entonces, este tipo de cosas, digamos que hoy por hoy son claves. En el caso de Nati, por ejemplo, del crecimiento de los datos, ya IDC lo había proyectado que para el año 2025 vamos a tener 10 veces más datos que lo que teníamos hace 2 años. Entonces, es un crecimiento gigantesco. Eso obviamente impacta los presupuestos y debe convertirse en algo que devuelva ese dinero y que realmente tenga sentido, ¿no? Entonces, allí nosotros estamos colaborando mucho con las organizaciones para ver cómo mitigar estos dolores y cómo convertir nuestros portafolios en una herramienta para poder darle solución a ello, ¿no? Ahí eh, aplican temáticas importantes, sobre todo las que están enfocadas al tema de las aplicaciones. Las aplicaciones, muchas de las aplicaciones no están adaptadas para poder ir a la nube pública en forma transparente. Y eso es clave o es crítico. ¿Por qué? Porque no vamos a afectar los procesos internos de la compañía simplemente para poder dar respuesta a este tipo de problemas, digamos, de moda, como lo mencionaba Nati, ¿no? Hay que balancear los dos temas. Jairo, una pregunta muy básica, pero cuando empezamos a hablar de nube hace exacto 15 años, pues se hablaba de la nube, luego ya entonces se aclaró, es la nube pública porque también se pueden hacer nubes privadas y se habló entonces de nube pública, nube privada, nube híbrida. ¿Cuándo entra el concepto de multinube y cuál es la diferencia entre una nube híbrida y la multinube híbrida? Ok, muy buena pregunta. Cuando empezamos en las empresas a usar la nube pública, inclusive se hizo de una forma desordenada. Normalmente alguna persona de la organización ponía su tarjeta de crédito o hacía un acceso, digamos, muy personal y tomaba control de alguna capacidad de cómputo en la nube. Y lo que ocurría era que si él entraba a una nube X, luego otra persona puede entrar a otra nube Y hacía exactamente lo mismo. Cuando las personas de tecnología empezaron a darse cuenta y a tomar control, empezaron a darse cuenta que muchas aplicaciones o procesos que se habían tomado en cuenta en las nubes públicas no tuvieron lo que llamamos nosotros las políticas o el gobierno que debe manejar las organizaciones. Al no tener ese gobierno y al no poder desablocar lo que ya se había creado, pues se generó temas que hoy existen y es que hay estudios que hablan de más del 90% de las empresas que hayan tomado acción sobre el tema de la nube pública no tienen una nube pública, tienen varias. Y Mm. hoy, lo podemos mencionar, IBM es una de ellas y así como nuestros clientes vienen a nosotros, van a otras nubes públicas. Entonces, crean una complejidad que es como cuando tenemos una complejidad en las nubes privadas y es el tema de los multivendor.
O sea, yo en las nubes privadas tenía problemas de que le compraba a diferentes proveedores y luego no podía unir las infraestructuras. Ahora compro diferentes nubes públicas y tampoco puedo conectarlas. Entonces, en vez de una solución, se me convirtió en un problema. IBM ha abordado mucho de estos procesos para hacer y facilitar a nuestros clientes la posibilidad de que puedan interconectar y sacar provecho de esos mundos, de los dos mundos según los tipos y cargas de trabajo. Y hemos acuñado un poco este término que es el de multinube híbrida. Híbrida porque es entre lo que tengo en casa y lo que tengo en la nube pública, y multi porque puedo tener múltiples nubes privadas y múltiples nubes públicas, y todas interconectadas, digamos, todas dándome servicio. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Interconectarlas realmente de una forma sencilla y en lo posible transparente. Ese, digamos, que es el reto más importante en este caso. Y hoy, pues surgen tecnologías que nos lo permiten, ¿no? Estamos hablando de la evolución de algunos procesos como el tema de los contenedores, que surge como una solución a todo esto, pero no puedo llegar allá de una forma tan rápida, tengo que hacer un proceso evolutivo. Y ahí es cuando surge la importancia de las tecnologías en casa, fundamentadas hacia el tema de las, perdón, hacia el tema de las nubes. Entonces, hoy las tecnologías de on-premise, que llamamos on-premise o en casa, tienen todas las funcionalidades que tengo hoy en las nubes públicas. No solo las funcionalidades técnicas, sino también las comerciales. Hemos abordado, y por ejemplo en IBM lo hacemos, todo el tema de pago por uso en casa, de tal forma que yo pueda igualar los dos conceptos, tanto el de en casa como el de la nube, eh, económicamente, técnicamente, y así las aplicaciones realmente se puedan interconectar entre los dos mundos. Es parte fundamental del objetivo que tenemos ahora en IBM. Si se pudiera resumir eso, hubo dos grandes cambios: empezar a poner de verdad a hablar esas nubes y a organizar la casa, organizar y darle gobierno o gobernanza. Y por el otro lado, que la tecnología on-premise en casa adopta las mejores cosas de la nube, de simplicidad, de facilidad de administración para los usuarios. Así es, así es. Todavía, y lo dice IDC en su estudio digamos, de proyección de cloud, el 94% de las organizaciones todavía tienen configuraciones o tienen arquitecturas en casa. Entonces, prácticamente todas están en un formato híbrido, todas. Entonces, sí es súper clave y crítico que los clientes puedan abordar los dos puntos y puedan interconectarlas con este tipo de formatos que hablamos. Entonces, en el caso de lo que es en nube privada, lo que se ha hecho en los últimos años es habilitar todas las mismas funcionalidades que pudiera yo tener en la nube pública, de tal forma que no tenga diferencia y pueda seleccionarlo para poder hacer lo que llamamos esta ruta hacia la nube, hacia la multinube híbrida. O sea, no es un salto al vacío, es un camino que puedo ir haciendo poco a poco, y empezando a hacer un pago por uso, a hacer un tema de virtualización, un tema de habilitación de contenedores, modernización de las aplicaciones, transformándolas poco a poco, y aquellas cargas de trabajo que son susceptibles a irse a la nube pública o que nacen en la nube pública, pues obviamente moverlas, crearlas allá e interconectarlas. Entonces hemos facilitado tanto a nivel de hardware como de software estas dos situaciones para que nuestros clientes puedan ir muy rápidamente hacia los beneficios de la nube, de la multinube híbrida. Muy bien, con esto ya Jairo nos ha dado un avance de por qué la infraestructura on-premise sigue siendo relevante. Pero Nati, desde tu punto de vista y con ese foco también en storage, en almacenamiento, ¿por qué sigue siendo tan relevante tener infraestructura en casa? Bueno, ya Jairo ha dicho la gran mayoría de los temas. Mentira, Jairo. Es muy importante porque desde el punto de vista on-premise siempre se tuvo una arquitectura de procesador, capacidades de switches y el almacenamiento debajo, y pare de contar. Con las nuevas arquitecturas y con las nuevas infraestructuras que ya comentamos, nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes toda una arquitectura de nube privada, antes llamada pues una arquitectura normal, digamos, de infraestructura, pero ya con todo el tema de la capa de software, en donde yo le puedo permitir al cliente la conectividad entre mi arquitectura local y las arquitecturas públicas, y no solo una arquitectura pública con la nube de IBM, sino con las otras nubes que tienen
los multivendors, podemos dar un paso muy importante, y es que los clientes deben entender qué tiene su infraestructura, qué tienen internamente, qué aplicativos tienen legados, qué aplicativos empezaron a desarrollar ya con una arquitectura de tipo contenedor, y asimismo poderle dar la capacidad a los clientes de conectarse entre su infraestructura local y su infraestructura pública. Los desafíos, como te comentaba, desde el área del almacenamiento son muchos, y por eso no hay una línea única de o 100% on-premise o 100% público. ¿Por qué? Justamente por eso. Yo ya puedo empezar a tener aplicaciones containerizadas, y si las puedo manejar desde ambientes públicos, pues buenísimo. Debo tener en cuenta los otros temas que hablábamos ahora en los desafíos, temas de seguridad. La seguridad es muy importante cuando yo estoy manejando información crítica de un cliente. En ese orden de ideas tengo que empezar a evaluar, y era donde yo te decía, las empresas tienen que conocerse internamente y empezar a evaluar qué cosas puedo llevar a la nube con ciertos niveles de seguridad y qué cosas me dejo en casa también con ciertos niveles de seguridad. Entonces, la multinube híbrida es ya, no es algo del pasado, no es algo del futuro, no es algo que yo voy a ver lejano. Todas las empresas ya tienen una multinube, grande o pequeña. Simplemente tienen que empezar a abordar cómo manejan la información en una o en otra perspectiva. Perfecto, Nati. ¿Algo por agregar en ese punto, Jairo? Nada, pues básicamente que muy de acuerdo, ¿no? Es una temática que los clientes tienen que poder abordar rápidamente por las mismas presiones que el entorno está generando ahora, y es transformar su infraestructura en casa, apalancándose en estos nuevos portafolios y en estas nuevas opciones. Es clave para ellos. Yo pienso que casi es un tema de subsistencia, tener la posibilidad de tomar provecho de estas nuevas opciones e interconectar sus aplicaciones. Ya lo dice Gartner, el 75% de las aplicaciones va a ser creada más que comprada. O sea, hasta hace unos años nosotros estábamos comprando aplicaciones, compró el ERP, compró el CRM. Las nuevas aplicaciones que son de formato móvil, adaptadas para los usuarios, por su nivel de personalización no van a poder ser compradas, van a tener que ser creadas en estos nuevos esquemas de desarrollo de aplicaciones, el DevOps que viene ahorita, que está tan también marcando la pauta. ¿Por qué aparecen estos formatos? Es porque tengo que ajustar mis aplicaciones a un usuario a un nivel que es casi personalizado. Ya lo hemos visto. Si yo no logro que mi aplicación se personalice a mi usuario, estoy abocado a que esa aplicación pueda desaparecer y ya no tenga contacto con el usuario. El tema de la llegada de la inteligencia artificial a las organizaciones para poder ayudar en esta personalización es crítica. Y muchos de esos datos, muchas de esas aplicaciones no van a poder trasladarse a las nubes públicas de forma directa. ¿Por qué? Porque los datos los tengo en casa. Existe un concepto en tecnología que es el tema de la inercia de los datos o la gravedad de los datos, y es que ahora tengo tantos datos y tan críticos o tan protegidos o de una variabilidad tan rápida que las aplicaciones tienen que estar junto a los datos. Yo no puedo mover los datos, estarlos replicando o estarlos llevando a otros lados, porque crecen tan rápido, se mueven tan rápido que es imposible hacerlo. Entonces las aplicaciones van a tener que acercarse a los datos, y en ese momento las funcionalidades de las infraestructuras en casa vuelven a tomar fuerza, vuelven a tomar cabida y se convierten en las opciones más costo efectivas para los clientes. Entonces, el mensaje en este caso es, señor cliente, no deseche el tema de una mezcla de las dos arquitecturas, porque muy probablemente al tratar de ir a un lado o al otro extremo va a generar mayores costos, mayor riesgo y probablemente proyectos de tecnología que no llegan a un final feliz. Obviamente habrá algunos que tienen que irse un poquito hacia un lado, otros un poquito hacia el otro, pero definitivamente no podemos ser talibanes de la nube ni talibanes de la infraestructura en casa. Jairo, ese dato del regreso del péndulo y de que muchas empresas, 75%, van a estar con sus aplicaciones construidas in-house, pues es sorprendente, y es otra prueba de que se necesita tener algo híbrido para poder responder a esos requerimientos tan grandes. Ahora quiero hablar de un tema que me apasiona, y es el de estrategia. Les cuento que yo en conferencias y en talleres que obviamente no son sobre los temas en los que ustedes son expertos, hablo mucho de estrategia, y siempre cito una frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, que es:
estrategia sin táctica es el camino más lento a la victoria, pero táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Y en este campo, asociándolo un poco, creo que la estrategia, la táctica sin estrategia está de moda implementar esto, implementémoslo. Vámonos todos a la nube, corramos a la nube. Hay que hacer aplicación móvil, hagamos aplicación móvil. Y la estrategia y los objetivos y qué es lo que queremos lograr y cuáles son nuestras potencialidades y nuestras debilidades. Nada de eso se hace sino cuando ya llegó el ruido antes de la derrota, el ruido de la derrota previo. Así que aquí quiero hablar de estrategia. ¿Quién quiere comenzar con ese tema de cómo crear una estrategia de multinube híbrida? Bueno, si quieres empiezo yo, me tomo Por la favor, palabra. Nati. Mira, una estrategia de multinube híbrida, y no lo digo, no le dice IBM, no lo dice Nati, lo dice Forrester, que tú también lo has nombrado en varios de sus estudios. Hay un estudio que hizo con 350 gerentes de tecnología y dice que la estrategia para irse a la multinube híbrida debería tener 3 pasos fundamentales. Uno que es el tipo de carga de trabajo, el otro es el cumplimiento y seguridad, y por último el costo y rentabilidad. Antes de hablar de cualquiera de estos tres, como ya lo comenté antes, lo importante es que las empresas conozcan en dónde están, sepan a dónde quieren ir, y ese gap, esa diferencia entre esos dos temas, es donde se debe trabajar en estos 3 puntos para ir a la estrategia de multinube híbrida. Como tú decías, no es que yo monte una aplicación móvil porque sí, sino porque tengo la necesidad o porque mis clientes finales así lo requieren y debo analizar internamente cómo soy. Para el tipo de carga de trabajo, todos tienen que tener claros dónde están mis cargas primordiales, dónde está mi core del negocio. Si mi core del negocio va a manejarse o va a trabajar muy bien en una solución on-premise, porque necesito desempeño, porque necesito disponibilidad, porque necesito seguridad y yo puedo ofrecerle esas 3 cosas, es mejor dejarlo on-premise. Si por el contrario yo necesito algo en donde tenga grandes capacidades, donde me pueda mover muy rápido, donde tengo históricos, que también habíamos hablado del tema, ahí es donde una nube pública puede manejar. Siempre bajo la lupa de que debo saber y debo conocerme como empresa para entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Debemos aprovechar los recursos locales? Claro que sí. No puedo salir corriendo a botar todo lo que adquirí hace 2, 3 años. Al contrario, con todo el tema y ya hablando específicamente de almacenamiento, del almacenamiento definido por software, yo puedo revitalizar, si me permiten la palabra, revitalizar mi infraestructura sin necesidad de tener unas grandes cantidades de inversiones, pero sí puedo llevar mi infraestructura, que en un momento dado es una infraestructura tradicional, a convertirla en una nube privada para después llevar cargas a la nube pública. El segundo punto que les dije es el tema de cumplimiento y seguridad. Eh, Hay algunas empresas de nube que no ofrecen necesariamente todos los cumplimientos de seguridad que requiere una industria específica. Por ejemplo, hay industrias en donde yo no puedo sacar la información del país, y cuando yo voy a una nube, yo simplemente estoy comprando una capacidad, pero no estoy adquiriendo un compromiso de dónde va a estar mi información, dónde va a estar mi información, qué nivel de seguridad voy a tener en mi información. Razón por la cual es importante saber si ese punto yo lo debo llevar a mi plataforma on-premise o a mi plataforma pública. También el momento en que yo sienta que estoy tranquilo con el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque en una plataforma on-premise yo puedo tener las llaves de seguridad, y yo hago la analogía con la llave de mi casa. Yo no me sentiría segura si la llave de mi casa la tiene mi vecino o la tiene la persona que me ayuda cuidando. Yo me siento tranquilo cuando las llaves de seguridad de mi casa la tengo yo, y por lo menos sé que nadie va a manipularla porque la tengo yo. Eso también es muy importante entenderlo, hasta qué punto las llaves de seguridad las puedo manejar yo o las tiene un tercero, y qué nivel de riesgo voy a correr y voy a cubrir en ese tipo de cosas. Por último, el costo y la rentabilidad. En este estudio, Forrester decía que había encontrado en estas 350 personas con las que hizo el estudio que las nubes o la plataforma on-premise a veces les ayudan más a eludir temas burocráticos.
Es decir, ir a escoger 2, 3, 4 nubes, ver cuál es la mejor opción, ir a presentárselo a una junta, que la junta haga todo el análisis, los costos ocultos. A veces esos temas, esa burocracia, entre comillas, o ese proceso que tiene una empresa, es muy alto y prefieren en algunos casos tener una nube privada o una infraestructura on-premise para poder dar marcha a los esfuerzos de desarrollo y después sí tener algo mucho más fortalecido para temas de nube. Entonces, en la visión de Forrester y en la que estoy pues muy de acuerdo, estos serían los 3 puntos, digamos, de estrategia fundamental y el primer paso, digamos, para poder analizar cómo va a ser mi entorno y mi arquitectura hacia el futuro y sobre todo hacia los desafíos de 2021, que bastante grandes tenemos todos. Jairo, otras pautas, otras pistas para crear esa estrategia de multinube híbrida. Ok, digamos que en la visión que tenía Nati es una visión muy de negocio, súper válida, totalmente adecuada. Yo me quiero ir un poquito hacia la visión un poco más técnica, hacia la visión de infraestructura y hacia la versión de aplicaciones. Pienso que ahí el mensaje para nuestros clientes en esas pautas es tomar pasos pequeños, rápidos. Ya hoy está muy de moda el tema de las opciones de diseños ágiles o de organizaciones ágiles. Yo pienso que ahí debemos aplicar mucho este tema, en donde podemos dar pasos controlados, digamos, de bajo impacto, de mucho impacto, pero de bajo costo y de bajo riesgo, y que ante una falla nos permitan devolvernos y volver a empezar. Yo pienso que esa es la estrategia que podemos montar, porque yo creo que es la más ganadora. Es importantísimo tomar provecho, entonces, como lo mencionábamos, de estos cambios que ha habido en los formatos en casa que me permiten ir adaptándome a la nube pública y de esa forma poder hacer un cambio, un tema rápido de transformación, ¿no? El eje fundamental y el objetivo fundamental, creo que todos los tenemos claro, que es la transformación digital de la organización, es convertir a las organizaciones en un esquema totalmente digital que nos permita solventar problemas como los que vivimos este año, que es el tema, digamos, de unas cuarentenas, de la falta de personal en sitio, poder modificar y modernizar las aplicaciones y los procesos de la compañía, que eso es importante, para que puedan realmente ser, o tener todas estas características de digitalización y estas características de versatilidad, de agilidad y versatilidad que necesitamos. Entonces, hacia allá vamos. La otra es ir incorporando dentro de ese proceso evolutivo todas las temáticas de los desarrollos de inteligencia artificial y de las transformaciones hacia el concepto de autoservicio, que son realmente los que se requieren para poder llegar y proyectarnos hacia la nube pública. Entonces, allí lo que más aplica es la adopción de estas tecnologías ágiles de desarrollo, que podemos colaborarle a nuestros clientes, o sea, poder tener ambientes de desarrollo basados, por ejemplo, en contenedores, con base en contenedores, junto a las mismas infraestructuras críticas de datos críticos en ambientes legados. No se necesitan dos infraestructuras, no necesito invertir doble. Sobre las mismas infraestructuras, sobre las mismas inversiones que yo ya he hecho, puedo en forma marginal crear ambientes de desarrollo, crear ambientes nuevos, probar las aplicaciones, interconectarlas con los ambientes actuales, hacer acceso a nubes públicas, crear ambientes de pruebas de desarrollo allí, interconectarlo nuevamente a los ambientes críticos y una vez ya probado, dar el salto. Aplicación por aplicación, carga de trabajo por carga de trabajo, ambiente por ambiente, como yo lo necesite, pero siempre de una forma muy controlada. Y eso hoy se permite, hoy se puede hacer sin tener que tomar grandes riesgos. Y es para nosotros, creo que el mensaje más claro para nuestros clientes, sobre todo sobre la idea de que no cometan los mismos errores que cometimos hace 20 o 30 años en el tema de la infraestructura en casa. Muchas veces los clientes compraban infraestructuras amarradas que después no podían desalocar. Entonces me compro hoy la nube más económica, pero es una nube que no es versátil, que no es estándar, que no tiene conectividad con otras nubes, que no me permite reducir los costos y que una vez creo la aplicación allá, después ya no la puedo mover a ningún otro lado. Entonces, ¿qué termina siendo? Una aplicación en la cual voy a tener que pagar mucho dinero para poderla mantener, como hoy puedo estar pagando muchísimo dinero en infraestructuras que no se conectaron y en aplicaciones o en infraestructuras en donde de pronto hasta el proveedor murió y ya ahora no tengo cómo migrarlo. Eso nos puede pasar en las nubes públicas. Las nubes públicas nacieron como temas infalibles, como temáticas que nunca iban a acabar.
Y ya hemos tenido experiencias en donde las brechas de seguridad sí existen, donde las caídas sí existen y donde por más robusto que se vea, pues se cometen errores como nos pasa a todos los seres humanos. Entonces es importante para nuestros clientes que tomen esto muy seriamente de ir abordando poco a poco los cambios, más bien hacer unas inversiones en su infraestructura interna, amoldarla a los nuevos formatos económicos de la nube pública, que es donde más beneficios van a tener, y vayan habilitando los beneficios de la nube, los beneficios técnicos de las nubes públicas. Y poco a poco vayan migrando y evaluando realmente dónde están los beneficios. El salto al vacío no es la opción. Eso sí, definitivamente no es la opción y creemos que el cliente debe abordar esto de una forma mucho más pausada. Jairo, en defensa un poquito de los empresarios, de los que toman decisiones, claro, verlo en retrospectiva es fácil, ¿no? Dicen que todos después de la guerra son generales, pero yo creo que también eso de seleccionar una nube por aquí, otra nube por acá, fue también como ese resultado de esa experiencia previa con el hardware y los que se casaron con un hardware y de pronto esa empresa murió y se acabó el soporte y quedaron en ceros. Entonces, como que en esos principios de la nube también los empresarios decían, probemos aquí, vamos aquí, riesgo calculado. Obviamente eso generó el caos del que hemos hablado y que ya con el concepto de multinube híbrida se puede resolver. Para cerrar este bloque de estrategia, Nati y Jairo, los empresarios colombianos, ¿tienen claro que tienen que tener una estrategia? ¿Están empezando a evolucionar en ese cambio cultural? Jairo, esta vez Entonces, démosle turno inicial a Sí. Jairo. sí, listo. Sí, efectivamente. Lo que hemos visto en nuestros clientes es que están tomando muy seriamente estos temas. Los procesos de selección en cada compra de tecnología son muy rigurosos y creemos que es lo mejor. De pronto allí el mensaje para nuestros clientes y que creemos que podemos apoyar muchísimo es que tomen y se dejen asesorar, que puedan tomar la posibilidad de asesorarse bien, de ir bien con un buen socio en estas evaluaciones. Por ejemplo, IBM en este caso, en este tipo de situaciones, provee desde el área de infraestructura unidades especializadas, por ejemplo, en el análisis económico. Son especialistas financieros que ayudan a nuestros clientes a evaluar y a crear matrices de comparación entre diferentes proveedores y en diferentes infraestructuras para que ellos puedan hacer la mejor selección de su infraestructura o de su evolución tecnológica. Entonces, estos especialistas se acercan, evalúan el estadio actual de evolución de nuestros clientes dentro de este camino hacia la multinube híbrida, los ubican, eventualmente crean un análisis de su infraestructura actual, proyectan esa infraestructura dentro de los pasos que la metodología da y le dan análisis de costos que le permiten tomar una mejor decisión. O, por ejemplo, tenemos especialistas en áreas técnicas que pueden abordar la infraestructura actual de nuestros clientes y darles recomendaciones de cómo poder hacer estos, yo que llamaría uno de los baby steps técnicos para ir modernizando su infraestructura, sus aplicaciones, su infraestructura, su virtualización, lo que necesite, sus redes, su almacenamiento, irlo modernizando en la forma más adecuada y crean estos caminos y estas rutas de evolución. Entonces, tenemos los dos enfoques. Lo más importante en estos casos es poder colaborar en este asesoramiento, porque si bien se está tomando muy en serio este tipo digamos, de evaluaciones o de selecciones o de toma de decisión, también es claro que hay tanta información en la calle, hay tantísimas opciones, pues que prácticamente a cualquier empresa se le hace un proyecto casi inviable poder evaluarlas todas a la vez. Entonces pienso que un análisis previo es mucho más efectivo que abordar esto en forma sola, independiente, de pronto con todas las temáticas del día a día y adicionalmente este tipo de decisiones tan críticas puede ser mucho más difícil, ¿no? Muy bien, Nati. No, para cerrar de pronto la idea es, con lo que estaba diciendo Jairo, es muy importante que las empresas se dejen asesorar. IBM y sus asociados de negocios tienen un muy buen bagaje técnico, tanto en temas de infraestructura como en temas de nube, y podemos de cualquier forma poderles colaborar y ayudarles a organizar un análisis bien profundo de qué se debe tener en cuenta, qué no se debe tener en cuenta, cuáles son los errores que se cometen al hacer un análisis de este tipo, y podemos asesorarlos en todo lo que se requiera. Como decía, adicionalmente, no necesariamente es
tomar la decisión de ir a un lado o al otro, o tomar la decisión de que quiero ya hacer una multinube híbrida, sino de pronto también ver qué puedo reutilizar tanto en infraestructura de procesamiento como de almacenamiento que me permita empezar a habilitar esas nuevas cargas, empezar a habilitar esos nuevos desafíos para que sea más fácil después hacer esta unión entre entre los dos mundos, ¿no? El mundo público y el mundo privado. Nati, te me adelantaste, pero perfecto o mejor dicho, ya no tengo que preguntar, porque muchas veces las empresas dicen, bueno, pero ¿quién me ayuda en esto? Y a veces, aunque esto ha cambiado, no piensan en los proveedores como IBM porque dicen, no, IBM lo que quiere es venderme más y nunca me va a decir que reutilice nada, pero eso cambió mucho, hace mucho, y ya muchos lo entienden, pero como que todavía algunos como que dicen, ¿quién me podrá dar un consejo? Porque no quiero comprar y comprar y comprar, que es lo que piensan que un proveedor va a brindarles. Y es muy importante también, digamos que empresas que tengan historia, o sea, que no sean nuevas, que no sean recientes, que no hayan nacido recientemente, conocen a IBM y han conocido toda la historia que tiene IBM a lo largo de todo el tema tecnológico. Las empresas nuevas han nacido con otro tipo las empresas nuevas o las empresas o los nuevos emprendedores han nacido con otro tipo de empresas que son las de moda, por llamarlo de alguna forma, que son, no sé, Facebook, todas estas empresas muy, muy nuevas, Amazon, exactamente, Google, y de pronto no conocen a IBM como la empresa que ha ido transformándose, como tenemos nosotros un eslogan que es una startup de más de 100 años, en donde podemos ayudarle y podemos empezar a enseñarle a estos nuevos emprendedores que hay diferentes caminos, hay diferentes opciones y que podemos ser una alternativa que no otros clientes, muchos nos dicen es que ustedes son muy caros y no es así. Hemos llegado a tener también eficiencias muy importantes en clientes en donde podemos, como te digo, reutilizar infraestructura o eficiencias en donde se hacen TCOs y a largo plazo vamos a tener muchos más ahorros que la inversión inicial. Y es importante también dar ese mensaje. Esta startup de más de 100 años ha evolucionado con el mercado y le puede dar tanto al cliente como al cliente pequeño como al cliente más grande toda una colaboración en términos de multinube híbrida y de infraestructura para que pueda sacar adelante todos sus proyectos de TI. Perfecto, Nati. Acabas de hablar de cliente pequeño y cliente grande y resulta que nuestra audiencia buena parte está compuesta por personas del mundo de los canales. Y ahí recuerdo cuando dijiste que en nuestro teléfono tomamos muchas fotos y las almacenamos en el teléfono. Los usuarios individuales trabajamos entre comillas, muy entre comillas, en una nube híbrida. Tenemos almacenado en el computador, en el teléfono, pero además tenemos el correo tal vez en Gmail y tenemos una cuenta en Dropbox, así que tenemos una mezcla muy variada que uno podría decir, ahí hay un entorno híbrido, desordenado, caótico puede ser, pero es híbrido. Y cuando hablamos de multinube híbrida, entonces muchos podrán pensar en los canales y las mismas empresas, esto es para los bancos, esto es para gobierno, para las telcos, tal vez para servicios públicos, para los que manejan cantidades de datos y de procesos y de transacciones. Seguramente esto ha bajado. ¿Qué tanto ha bajado? ¿Qué tan pequeña puede ser una empresa que empiece a pensar no en un ambiente híbrido, sino en una multinube híbrida? Mira, puede ser, tú mismo diste el ejemplo claro de qué tan pequeño puede llegar a ser una multinube híbrida. O sea, puedo ser yo misma con toda la información que tengo alojada en el celular y en las nubes y en las multinubes. Esto es algo para todos. O sea, esto no tiene un tema y por eso hablaba de cliente grande y cliente pequeño, porque muchos clientes le dicen a uno, es que yo soy pequeñito. Claro, No, eso no usted es no es para mí. pequeñito. Esto no es para mí, o usted, IBM, no es para mí porque usted es pequeñito, porque yo soy pequeñito. No, o sea, esto es para todos, IBM está abierto para todos, para cualquier tipo de cliente, y la multinube híbrida está muy dada para cualquier tipo de cliente en cualquier industria. Obviamente hay algunas industrias que seguramente, como tú decías en un momento, se van más a un lado de pronto de nube pública porque tienen grandes cantidades de información que poco tienen que administrar. Otros
estilo un banco, tienen el core del negocio transaccional, que tienen que tener resguardada la información, que tienen que tener unos niveles de seguridad y unas capacidades y unos desempeños, ahí estamos hablando de otro término que no hemos hablado el día de hoy, desempeños en donde yo le tengo que dar unos tiempos de respuesta a mis clientes finales o a mis transacciones de milisegundos, y ahora ya hablamos de microsegundos, en términos de tener miles y millones de transacciones en microsegundos. Pero al final del día todos estamos en ese rango, todos, desde el banco más grande de Colombia hasta la empresa, hasta la pyme o la más pequeña que tengamos. Entonces, eh, es un desafío de pronto llegar a todos estos puntos, y por eso es importante que aquí todos, digamos, sepamos y entendamos que IBM puede dar soluciones a todo tipo de empresas y de microempresas. Otro punto, ya hablando específicamente del área de almacenamiento, nosotros este año hicimos justamente una reorganización y un relanzamiento de nuestra línea de productos de almacenamiento de infraestructura, justamente dándole la tranquilidad al cliente de que podemos empezar de una infraestructura muy pequeña a una infraestructura muy robusta, siempre teniendo todas las bondades y los beneficios de una multinube híbrida. Llámese desde el almacenamiento de un terita, por decirlo de alguna forma, de 10 teras, hasta los de miles de millones, hasta los miles de teras o petas que pueda llegar a tener una empresa. Todos van a tener la misma arquitectura y la misma infraestructura como servicio. Y el otro punto que lanzamos este año fue todo el tema de Software Defined Storage, almacenamiento definido por software. Muy importante, y esto une un poco los hilos que había comentado anteriormente cuando yo decía que la infraestructura se puede reusar y se le puede dar una renovación a esa infraestructura. A través del almacenamiento definido por software, capacidades que yo compré hace 3, 4, 5 años, le puedo dar nuevas funcionalidades y puedo mejorarlo. Y puedo dejarlo listo para las bondades que tiene ahora y los desafíos que tienen ahora todos los temas de nube privada y de la nube híbrida. Entonces, estos dos puntos hacen muy versátil que IBM le pueda ayudar a cualquier tipo de industria y a cualquier tipo de cliente, le podamos dar todo nuestro apoyo y lo podamos llevar a un siguiente nivel, que es lo que esperamos que todos tengamos en el país. Muy bien, Nati. Te centraste en almacenamiento, ya Jairo nos hablará de procesamiento, pero como paréntesis, hace 2 años hablaba con otro experto de IBM que admiro mucho y me decía que ya las empresas pueden acceder a inteligencia artificial desde 800.000 pesos colombianos al mes. Eso pues parece una broma, pero está sucediendo desde hace 2 años. Me imagino que eso hasta ha bajado de precio. Jairo, en Sí, cuanto así es. a, en cuanto a tamaños de clientes en procesamiento, ¿es como dice Nati o cambia un poquito? No, es muy, muy parecido. Nosotros veníamos, o creo que la industria ha venido en una carrera desenfrenada por el tema de la reducción de los precios, que eventualmente tiene digamos, una idea clara en el tema de la reducción de costos, pero también viene asociada a una presión muy fuerte, y es que las nuevas aplicaciones necesitan muchísima mayor capacidad de cómputo. Esos valores, por ejemplo, que vos mencionas del tema de inteligencia artificial son válidos y son ciertos, pero después de muchos clientes de haber abordado este tipo de soluciones, también se han dado cuenta que a veces la inteligencia artificial en casa es más económica. Y lo vamos a mirar, por ejemplo, en qué sentido. Muchos clientes pusieron a abordar, por ejemplo, la idea de usar inteligencia artificial para el análisis de imágenes o el análisis de video, que es una tecnología muy innovadora y muy, muy pendiente ahora, digamos, muy útil ahora en las organizaciones. Pero ¿quién es capaz de pagar el ancho de banda de mantener video corriendo en alta resolución hacia una nube pública y mantener ese flujo en miles de cámaras? Realmente se hace inviable. Entonces, algo que es muy económico, que es el procesamiento, se vuelve inviable porque las comunicaciones de pronto no lo permiten o porque el tipo de datos no lo permite. IBM ha trabajado en ello, y por eso ahora es posible tener en casa servidores que tienen capacidad de inteligencia artificial. Son servidores que pueden tener hasta miles de núcleos de procesamiento GPU en un espacio de un servidor tradicional que cabe en cualquier data center o hasta oficina de un cliente, y que permiten hacer analítica e inteligencia artificial en casa. ¿Por qué? Porque de pronto necesitamos hacer lo que hablábamos, traer las aplicaciones cerca de los datos. Entonces,
y estos servidores tienen precios idénticos a los que podría tener cualquier servidor de rango de entrada de una empresa al día de hoy para una aplicación central. O sea, no es nada diferente. Entonces, de esa manera podemos ayudar a nuestros clientes efectivamente a estar al día tanto en costos como en modernización de sus aplicaciones. Es clarísimo. Hoy, pero el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, según estudios del MIT, MIT, pero es una empresa de consultoría, no el MIT, la Universidad del MIT, pero el 85% de las empresas tiene como prioridad el uso de la inteligencia artificial dentro de sus procesos. Entonces, son dos cosas, ¿no? Son temas que abordan al cliente y es la presión de poder tomar estos proyectos nuevos y cómo los costeo. La idea es que estamos ayudando a nuestros clientes a que lo puedan hacer, ya sea en la nube pública, si la aplicación lo permite, los datos lo permiten, en la nube privada, si así también lo necesitan, y de esa forma, pues puedan tomar acción y poder mejorar sus procesos y poder mejorar sus organizaciones, hacerlas más competitivas, que es obviamente el objetivo fundamental en este caso. Muy bien, Jairo. Una pregunta muy breve para que me la respondan en formato tweet. Hablamos de tamaños y ya queda claro, desde una empresa pequeñita hasta, obviamente, las organizaciones más grandes. En cuanto a verticales, y esto también de pronto para orientar a nuestra audiencia hacia dónde están requiriendo más esta clase de soluciones de arquitectura de multinube híbrida, hay algunas verticales en las que se pueda llegar primero o estén de pronto, todas lo van a necesitar, pero que estén más adelantadas y estén más listas para invertir, o todas definitivamente, Jairo. Pues yo creo que todas deberían hacerlo. Algunas más avanzadas de pronto sí, por su tipo de negocio, de pronto la banca, de pronto pues obviamente algunas empresas de servicios asociadas a temas de tecnología han ido avanzando más, porque pues obviamente algunas nacieron ya en estos esquemas de nube o digitalización, la banca porque obviamente pues estaba en un proceso muy fuerte desde hace ya muchos años. Pero pienso que el mensaje es para todas, yo creo que es para todas y como lo mencionaba anteriormente es casi un tema de subsistencia. Es clave que los clientes puedan abordar esto de una forma, digamos, yo lo llamo muy seriamente como lo están haciendo, pero también en ese concepto de que no existe la posibilidad de ir un lado de uno o el otro, como lo mencionabas vos, sino que es un tema mixto. Que no se dejen, digamos, cegar por la posibilidad de que tiene que ser de una sola forma o de la otra. Muchas veces hay proveedores que no tienen la posibilidad de dar una mezcla de las dos, que no lo hagan, que como decía yo antes, no cometamos los mismos errores que cometíamos antes, que busquemos soluciones estandarizadas, que busquemos soluciones que nos permitan después movernos entre las nubes, que nos permitan reducir los costos después, que mis aplicaciones lo soporten, hacer una revisión previa de si mis procesos de organización son capaces de ir hacia la nube pública y poder abordar eso rápidamente. Entonces el mensaje aquí en este caso es muy sencillo, es debemos hacerlo, todas tienen que hacerlo, pero hagámoslo de una forma más ordenada, con un gobierno real. IBM en este caso ayuda, ¿por qué? Porque nuestra experiencia, como mencionaba Nati, es una experiencia en organizaciones, en empresas. O sea, lo que tratamos de transmitir a nuestros clientes es lo que hemos aprendido en décadas de trabajar en tecnología con empresas. Y en algunos casos lo que hemos aprendido nosotros mismos como clientes, o sea, nosotros hemos aprendido de nosotros mismos en el uso de las tecnologías y eso es lo que queremos transmitirle a nuestros clientes para que ellos puedan hacer esto de una forma mucho más eficiente, ¿no? Entonces, queremos, y en algunas cosas parecemos retrógrados, así, no, es que IBM dice que no se vaya a la nube pública porque es que no tiene cómo hacerlo, no, no es eso, es más para poder abordarnos, ayudar a nuestros clientes, a los nuevos y a los que ya llevan mucho tiempo con nosotros, a que esto sea realmente costo efectivo y realmente que tenga resultados para sus organizaciones. Contundente, Jairo, valió la pena ese hilo tuitero. Ahora sí, Nati, tu tweet. Menos mal era tuit. No, No, pero valió la pena, valió la pena. Nati. quiero complementar lo que dice Jairo con el tema de no dejarse cegar por lo que está de moda y por el costo. Tú hablaste de un tema muy importante y es que ahorita pusiste el ejemplo de inteligencia artificial a 800.000 pesos el mes. A veces esos costos económicos no son tan económicos porque traen por detrás o desarrollo o lo que yo hablaba de no conocer mi empresa y entonces la mandé o la volqué toda a la nube y mentiras que yo tenía aplicaciones legadas, que yo tenía cosas que hacía in-house y definitivamente lo que hice fue cometer un error a la hora de salir 100% al tema. Entonces,
no solamente el análisis tecnológico, no solamente las empresas que ya nacieron en nube, sino también revisar qué hay alrededor de cada una de esas cosas, qué hay alrededor de una nube pública. Lo que comentaba al comienzo, por ejemplo, yo puedo subir la información gratis, pero cuando la vaya a jalar y la vaya a bajar, ¿cuánto me va a cobrar por giga? ¿Cuánto tiempo la va a mantener? ¿Qué niveles de seguridad tengo? Y en ese orden de ideas yo tengo que saber claramente quién soy yo y qué tengo para poder manejarlo. Un tema que comentábamos con Jairo es, hay mucha información en la red, o sea, hay mucha información en Internet en donde yo hablo de todas las nubes, todas las bondades de las nubes. Mira que tú pones en Google multinube híbrida y te salen por lo menos 1000 páginas diferentes, pero mal contadas creo que vi en estos días que me dio por hacer una búsqueda. Entonces, déjense asesorar de los que, no voy a decir de los que sabemos porque también estamos aprendiendo mucho, pero de los que tenemos un recorrido de 10, 15 años de esta información y tenemos ya las pautas claves de qué va a ser servirle a su organización y de qué puede no servirle y que mantenga, digamos, en el on-premise. Déjese asesorar no solo por IBM, déjese asesorar por nuestros asociados de negocios. Muchos de ellos tienen un expertise muy bueno en todo el tema de infraestructura y han ido de la mano con IBM recorriendo el camino de la multinube híbrida. Entonces somos un equipo de trabajo que le podemos ofrecer al cliente todas esas posibilidades. Y reitero por enésima vez el tweet de 500 palabras. eh, Déjenos asesorarlo y déjenos guiarlo por el camino de la multinube híbrida. Muy bien, pues hice la búsqueda en Google con comillas para que no se, para de verdad que salga multinube híbrida, 2550 resultados. Los dos primeros son de IBM, luego medios de comunicación, competidores de IBM, pero está muy interesante ese ejercicio, siempre es bueno hacerlo. Sí, siempre es bueno hacerlo. Muy bien, en nuestra conversación se llama desafíos, los desafíos TI de 2020 y hacia 2021, y hablamos de dolores, pero no de desafíos. Me gustaría que ya de forma muy enumerativa habláramos de qué vieron en 2020 que haya surgido, pues la pandemia nos puso desafíos en todos los campos, pero en TI, ¿qué desafíos vieron ustedes que nacieron o crecieron o se desarrollaron más de lo esperado? ¿Y qué ven ustedes para 2021? Entonces, primero con los de 2020 muy rápidamente y nos desarrollamos un poquito más para el próximo año que está ya por comenzar muy pronto. Jairo. Ok, veía precisamente eso, IBM hizo un análisis de los cambios que hubo antes del COVID, después del COVID, y surgían tres tecnologías importantes, dos de ellas es las que hemos estado hablando, el tema de la adopción de inteligencia artificial y el tema de la adopción de la nube. Son críticas, entonces pienso que los desafíos hacia el próximo año vienen a ser, este año nos tocó hacer estos cambios de pronto muy a la ligera, muy rápido, en algunos casos puede que a muchos clientes les haya costado más de lo esperado. Pienso yo que el desafío fundamental es cómo voy a tomar provecho de este cambio. Yo diría que en el 99.99% de las veces ningún cliente va a devolver esos cambios que hizo. Si puso a su gente en sus casas a trabajar, probablemente algunos regresarán, pero yo pensaría que el 100% no lo va a hacer, porque ya se habrán dado cuenta que las inversiones que tuvieron que hacer en equipos, de pronto en software y en otros tipos de cosas, pues ameritan un proceso mínimo de, llamaría yo, de evaluación, o sea, perdón, de depreciamiento, o sea, hay que sacarle provecho a esas inversiones. Entonces, la idea en este caso es cómo convertirlo no en un tema de emergencia, sino un tema realmente que me traiga provecho. Y ahí es donde estamos nosotros concentrados en buscar que nuestros clientes, digamos, aprendan de lo que les tocó vivir este año, puedan tomar muchísimo más ventaja de la adopción de la nube, tanto en la privada como en la pública, y obviamente en este concepto de multinube híbrida, y puedan transformarse. Es básicamente el mensaje en este caso y es cómo las ayudamos a hacer esa transformación y a sacar provecho de esto que pues fue inicialmente una crisis, pero pienso yo que también nos trajo cosas buenas en ese sentido de acelerar estos temas de la transformación digital, que prácticamente todo el mundo venía hablándolo, pero que aquí nos tocó acelerarlo. Pues obviamente esa aceleración ha traído ya cosas buenas, ¿no? Ha traído
temas como que los usuarios de pronto se han tenido que adaptar a este tipo de cosas, hemos cambiado las aplicaciones, entonces yo pienso que ahí vamos a encontrar temas importantes de lo que fue este 2020 y lo que va a ser el 2021. Muy bien, Nati. Desafíos, ya para ir cerrando Desafíos. la conversación. Bueno, ya Jairo comentó algunos y que quiero complementar. Amenazas, ya, digamos que Jairo lo hizo un poco más desde el lado empresarial, yo lo quiero hacer desde el lado un poco más técnico. Los desafíos más grandes, yo creo que fue todo el tema de seguridad de la información, el saber que su gente tiene que llevarse la información a su casa, porque claramente teníamos que empezar a tener una comunicación digital, ya no tuvimos una comunicación, como dicen en Norteamérica, face to face, cara a cara, sino digital. Eso le dio a las empresas un desafío muy grande en el tema de privacidad de los datos, de seguridad de la información. Como decía Jairo, tener que apropiarse de nuevas tecnologías, como fue todo el tema de llamadas digitales y demás, para no nombrar ninguna empresa en particular. Y esto pues trae como consecuencia un retorno de inversión que deben empezar a manejar a largo plazo, ¿no? También todo el tema de gestión del riesgo, las expectativas, ya si ya no hablamos en el tema de tecnología, sino de pronto en el tema más personal, tener que ir con otras, con la misma empresa, a analizar cómo está su personal a nivel socioafectivo, a nivel psicológico. Eso trae también impactos porque si yo no tengo una persona que está bien psicológicamente, que de pronto tiene muchos temas familiares, el solo hecho de volver a trabajar a la casa y no poder salir, pues eso afecta también en cierto modo, pero también le trajo a las empresas muchos temas en los que tuvo que trabajar. El tema de habilidades blandas, como se llaman, los soft skills, pues eso también fue bastante retador para las empresas. Estos fueron los retos de 2020. Prácticamente las empresas en el 2021 tienen que sacarle el mayor provecho a todo lo que se invirtió, seguir trabajando en todo el tema digital. La era digital es ya, es ahora, no es algo que esperábamos en 2, 3, 5 años. La era digital es ya, por lo que tienen que sacarle provecho a todo lo que la pandemia tuvo que les obligó a sacar. Las habilidades blandas son muy importantes. La nube toma una relevancia, no solo la nube privada, sino la pública. Yo creo que más la pública toma una relevancia grandísima porque es el medio con el que se puede apoyar todo el tema de, de guardar información, de recolectar información, de recopilar información. Yo creo que para el 2021 todo el tema de inteligencia artificial es muy importante. IBM es una de las empresas líderes en temas de inteligencia artificial, en temas de manejo de la información para que los clientes puedan sacar el mayor provecho de todo lo que tienen y de todo lo que han recopilado. Muy bien, Nati, Jairo, muchísimas gracias por este tiempo, por los aportes valiosos y por ese conocimiento que nos compartieron. Solo quisiera cerrar diciendo que, bueno, hablamos de los dolores, de los desafíos, de lo que viene para 2021, según ustedes y según todo lo que obviamente IBM ha estudiado. Y de todo lo que hablamos, obviamente no podría resumirlo todo, pero quiero resaltar lo que hablamos de estrategia. Necesitamos que los empresarios, los líderes TI, los líderes de negocio de las organizaciones entiendan que sin estrategia no hay camino. Si deciden retrasar inversiones o de pronto acelerarlas y hacer algunas por moda, probablemente estén encaminados a fallar. Importante no aplazar reinversiones en hardware. Ese es un mensaje clave que queríamos transmitir hoy. Y que no podemos ser talibanes. El mundo de hoy es híbrido y cada necesidad, cada organización tiene diferentes características. Cada organización tiene su solución muy particular, algunas veces hacia las nubes públicas, a veces hacia las privadas o hacia la infraestructura on-premise, pero siempre, siempre soluciones híbridas. Muchísimas gracias para ustedes y para todos quienes nos acompañaron. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos. Saludos, muchísimas Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao.